A continuación, y por medio de nuestro dibujo, podemos ver que en el punto número 1 hace referencia a los lípidos emulsionados por acción del peritaltismo y la bilis. En nuestro punto número 2 habla sobre el tema de formación de ácidos grasos libres. Nuestro punto número 3 hace referencia a formación de las micelas. Y nuestro punto número 4, separación de ácidos grasos y ácidos biliares. Punto número 5, reesferificación de triglicéridos. Punto número 6, formación de kilomicrón. Debemos de tener en cuenta que la grasa es un tipo de lípido conformado por un glicerol y 3 ácidos grasos, donde a este compuesto le llamamos triglicérido. También debemos de saber de que existen otros tipos de lípidos, tales como lo son los fosfolípidos, además de ácidos grasos que contienen compuestos como grupos de fosfatos o sacáridos, los isoproteínas, vitaminas, los esteroides, compuestos derivados del colesterol y los eicosanoides, prostaglandinas, trombosanos y leucotrienos. Podemos ver que los ácidos grasos que conforman un triglicérido serán mayoritariamente saturados o mayoritariamente pueden ser insaturados en función de su origen animal o vegetal, respectivamente, de manera natural. Los 3 ácidos grasos que conforman un triglicérido, lo que son diferentes. Solo en lípidos sintéticos como los triglicéridos de cadena media. Los 3 ácidos grasos son iguales y de cadena media. Las grasas, es decir, los triglicéridos, representan el 95% de todos los lípidos disponibles en la naturaleza. Los fosfolípidos, el 4% de los demás, y solo el 1%, lo cual no significa que sean menos importantes desde el punto de vista metabólico. Debemos de tener muy en cuenta que los ácidos grasos de cadena corta son saturados y como se forman en el rumen de la vaca, la cabra y otros rumiantes. Los lácteos son la parte principal de fuente alimenticia. Biomecánicamente no necesitan ser emulsionados, por lo tanto, pues no requiere de la presencia de sales biliares o la emulsión y todo el elemento. No es un proceso digestivo. La emulsión reduce el tamaño físico de los conglomerados de la grasa para que luego pueda ser digerida por la lipasa pancreatal, ¿vale? Hay que tener eso en cuenta. Los ácidos grasos de cadena media son saturados y los encontramos en diferentes alimentos, siendo así el aceite de coco una de sus principales fuentes alimenticias. Es importante saber también sobre los ácidos grasos de cadena larga, donde estos pueden ser saturados o insaturados dependiendo del origen de la grasa consumida. Son los más abundantes en la naturaleza biomecánicamente. Primero deben ser emulsionados para luego ser dirigidos. También pues es importante saber que por este motivo se necesita la presencia de sales biliares. Cuando ya sea por alguna razón la liberación de bilis hacia la luz intestinal pues es deficiente. Estos ácidos grasos no son emulsificados ni digeridos, pues se acumulan en el intestino donde generan desequilibrios osmolares y pues desencadenan la diarrea con características peculiares. Los ácidos grasos de cadena larga son la base para la formación de lo que son los kilomicrones. Ahora hablaremos de la digestión y la absorción de los carbohidratos. Los carbohidratos de la dieta incluyen polisacáridos, que pueden ser de origen animal, como por ejemplo el glucógeno, o pueden ser también de origen vegetal, como por ejemplo el almidón. Incluye también disacáridos como la sacarosa y la lactosa, y algunos monosacáridos como la glucosa y la fructosa. La digestión de los carbohidratos comienza en la boca. Ahí, las glándulas salivales secretan una enzima, conocida como alfa-amilasa salival. Esta enzima se encarga de romper los enlaces alfa-1,4-glucosídicos entre dos residuos de glucosa y almidón, produciendo alfa-dextrinas. Posteriormente, el bolo alimenticio, tras ser deglutido, llega al estómago. Ahí, la alfa-amilasa salival se inactiva debido al medio ácido del estómago. Posteriormente, el bolo alimenticio pasa al duodeno. Ahí se encuentra con las secreciones pancreáticas. La enzima alfa-amilasa pancreática es una enzima producida por el páncreas, que continúa la digestión de carbohidratos. La alfa-amilasa pancreática continúa la hidrólisis de las dextrinas y del glucógeno,
formando el disacárido maltosa, el trisacárido maltotriosa y oligosacáridos denominados dextrinas límite. A continuación, las dextrinas límite son digeridas por una enzima que se encuentra en el borde en cepillo de los enterocitos, conocida como glucoamilasa, formando isomaltosa. Los disacáridos obtenidos de la dieta o aquellos que son producto de la digestión de polisacáridos deben digerirse para producir monosacáridos. Una enzima importante en este proceso es el complejo sacarosa isomaltasa, la cual se encuentra en el borde del cepillo de los enterocitos. La subunidad sacarasa se encarga de digerir la sacarosa, produciendo glucosa y fructosa, pero también se encarga de digerir a la maltosa, produciendo 2 moléculas de glucosa. La subunidad isomaltasa digiere a la isomaltosa, rompiendo el enlace alfa-1,6-glucosídico presente entre 2 residuos de glucosa, formando 2 moléculas de glucosa. Otra enzima del borde en cepillo de los enterocitos es la lactasa, quien se encarga de digerir a la lactosa produciendo glucosa y galactosa. Una vez que se producen los monosacáridos glucosa, lactosa, fructosa, estos deben absorberse. La glucosa y la galactosa lo hacen mediante un transporte activo secundario, mediante un transportador conocido como SGLT1. Este transportador permite el ingreso al interior de los enterocitos de un ion sodio y de una molécula de glucosa o de galactosa. La fructosa ingresa al interior del enterocito mediante un transporte facilitado mediante un transportador conocido como GLUT5. Una vez dentro del enterocito, la glucosa, la fructosa y la galactosa deben ingresar al torrente sanguíneo. Lo hacen mediante un transporte facilitado utilizando el transportador GLUT2. Una vez en el torrente sanguíneo ingresan a las diferentes células humanas.